La socialización de trabajos de grado realizados por nuestros maestros y maestras en formación constituye un espacio de intercambio de saberes sobre la práctica pedagógica en los diferentes programas de pregrado de la Facultad de Educación. Asimismo, este escenario se traduce en oportunidad de aportar en la construcción de comunidades académicas. Por ello nos convoca a un encuentro tan necesario como pertinente para conocer los propios caminos, así como las trayectorias de formación que se han venido trazando. De esta forma, se da vida a un intercambio académico que potencia ámbitos de reflexión y problematización enfocados a ampliar y potenciar miradas y haceres en la educación y la pedagogía en sintonía con los diferentes contextos y escenarios en los que tienen lugar las prácticas y a partir de los cuales se configuran múltiples sentidos en el quehacer del maestro. Para dar entonces apertura a este evento de socialización de trabajos de grado, invito a la profesora Viviana Escobar García, jefe del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación, para que también nos dé su saludo de bienvenida en representación del decano de la facultad, profesor Wilson Antonio Bolívar Buritica. Profe, bienvenida. Muchas gracias, Manuela. Buenos días para ti, para todos los estudiantes, profesores, coordinadores de práctica, el comité de práctica, la profesora Ana María como coordinadora general. Como tú lo decías, Manu, el decano no nos puede acompañar a pesar de que era su deseo estar aquí, pero tuvo algunas dificultades de último momento y me solicita el favor de hacer extensivo el saludo a todos ustedes de su parte y por supuesto de parte de cada uno de los integrantes del Consejo de la Facultad de Educación. Cuando el decano me llama para solicitarme este favor, de manera muy afortunada tenía en mis manos un libro que estaba leyendo, pues estoy intentando escribir un texto y yo no sé si producto del azar, lo que estaba fichando en ese momento me pareció muy oportuno para empezar estas cortas palabras de bienvenida a un evento que es tan importante para la facultad, puesto que estamos recogiendo el fruto de una semilla que se ha sembrado y estoy segura que va a ser una cosecha muy importante para todas las personas que decidan acompañarnos y participar. Estaba fichando una parte del libro de Freire que se llama La educación como práctica de la libertad y estoy en la página 85. Me voy a permitir leer dos párrafos de esa página como una motivación intelectual y política, pedagógica para las reflexiones que vamos a tener durante estos 2 días de socialización. Entonces dice Freire, necesitamos una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en esta problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo, para que consciente de ellos gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio yo, sometido a las prescripciones ajenas. Una educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus descubrimientos, a una cierta rebeldía en el sentido más humano de la expresión, que lo identifique, en fin, con métodos y procesos científicos. Frente a una sociedad dinámica en transición, no admitimos una educación que lleve al hombre a posiciones quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, oyendo, preguntando, investigando. Solo creemos en una educación que haga del hombre un ser cada vez más consciente de su transitividad, críticamente, o cada vez más racional. La propia esencia de la democracia incluye una nota fundamental que le es intrínseca: el cambio.
Los regímenes democráticos se nutren en verdad del cambio constante. Son flexibles, inquietos, y por eso mismo el hombre de esos regímenes debe tener mayor flexibilidad de conciencia. La falta de esta permeabilidad viene siendo una de las más serias irregularidades de los regímenes democráticos actuales, por la ausencia de correspondencia entre el sentido del cambio, característico no solo de la democracia, sino de la civilización tecnológica, y una cierta rigidez mental del hombre que masificando se deja de asumir posturas crecientemente críticas frente a la vida. Excluido de la órbita de las decisiones que se limita cada vez más a pequeñas minorías, es guiado por los medios de publicidad a tal punto que nada confía, sino en aquello que oyó en la radio, en la televisión o leyó en los periódicos. A mi modo de ver, estas palabras de Freire son la mejor manera de invitar para que este espacio sea de una conversación rigurosa, juiciosa, amorosa, pero en ese amor debe estar la crítica circulando, puesto que tenemos como maestros y maestras, como pedagogos, pedagogas, una responsabilidad muy grande con los destinos del país, pero sobre todo con la capacidad de ofrecer cada vez mejores herramientas para que las personas que acompañamos en sus procesos de formación ganen en libertad para sí y para los suyos, para que esos proyectos de vida que están construyendo y consolidando sean cada vez más acordes con la imagen que ellos se quieren dar para sí. Con estas palabras creo que por lo menos me esfuerzo en cumplir el encargo del decano y confío en que van a ser las discusiones en las mesas de trabajo el espacio para que podamos seguir ganando profundidad en torno a aquello que nos compete y nos compromete como profesionales. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas y nuevamente gracias por aceptar esta invitación del Comité de Prácticas y de la Facultad de Educación para construirnos como una comunidad académica que dialoga y que dialoga de manera abierta. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a usted, profe Viviana, por sus calurosas palabras. Invito entonces también a la coordinadora general de prácticas de la Facultad de Educación, la profesora Ana María Cadavid, para que también nos dé su saludo de bienvenida. Bueno, gracias Manuela, buenos días para todos, para todos. Gracias a la profesora Viviana por la introducción, por lo que nos comparte en las palabras del pedagogo Freire, que nos permite pues, pensarnos en relación con lo que implica una formación de maestros y de maestras de perspectivas críticas y producción pues, de conocimiento. Como comité de prácticas para nosotros y la Facultad de Educación, este evento de trabajos de grado nos pone en un espejo y nos permite vernos, escucharnos en esas distintas trayectorias, los distintos recorridos que se han tejido a lo largo de la formación en cada uno de nuestros programas. Este espacio es un espacio para la conversación y sobre todo para que nos permitamos poder preguntarnos y seguir insistiendo en lo que significa formar maestros y maestras hoy, lo que significa formar pedagogos y preguntas que tendremos que seguir haciéndonos para responder a qué implica hoy la enseñanza, cuáles son esos retos, qué implica la relación entre la enseñanza y las miradas a los territorios, que este es un encuentro que como comité de prácticas y la puesta de facultad en los distintos escenarios ha sido pensarnos los territorios como posibilidades de construcción de saber, como posibilidades para hacer una pregunta y una reflexión sobre la pedagogía, sobre la enseñanza, sobre la educación. Los territorios como esos escenarios y esos contextos que nos permiten pensarnos como maestros y como maestras. Este será un espacio también para poder reflexionar
como facultad en esos trayectos que hemos propuesto a nuestros estudiantes, qué ha pasado con ellos, cómo han sido recorridos, pues reconociendo por supuesto que la experiencia de cada uno y de cada una nos mostrará asuntos para también revisarnos de ser necesario y seguir como proyectando el trabajo y la responsabilidad ética frente a la formación de maestros, de maestras y de pedagogos. Precisamente ayer estábamos en un conversatorio con Araceli de Tesanos, pensando asuntos de la práctica, de la enseñanza, y ella nos recordaba un asunto que quisiera traer acá también para este espacio que vamos a compartir entre hoy y mañana, y es recordar que la enseñanza es una práctica de transmisión cultural, que nuestro asunto de formación de maestros, de maestras y de pedagogos tiene que ver con un lugar de la cultura. Y allí también recordaba el libro En defensa de la escuela, donde la defensa de la escuela está en términos de como maestros y maestros ponemos en igualdad de condiciones y oportunidades a nuestros estudiantes con quienes nos encontramos y tejemos la relación pedagógica. Así que sea un espacio para la conversación, para el diálogo, también un espacio para revisarnos como facultad, para vernos en el espejo y poder a partir de allí pensar otras rutas, seguir insistiendo en las que planteamos como una apuesta ética y política, y cómo los territorios, las construcciones de saber a partir de las comunidades nos permite también en términos de investigación pensarnos otras preguntas, plantear otras temáticas de ser necesario alrededor de la formación de maestros, de maestras y de pedagogos. Muchas gracias. Profe Ana María, muchas gracias a usted por su saludo. Continuamos entonces con el conversatorio Prácticas Pedagógicas y Construcción de Saberes en diálogo con los territorios. Nos acompañan Susana Ramírez Serna, maestra en formación, Sara Jiménez Monsalve, egresada de la facultad, Camilo Rabe Copete, maestro en formación, y quien modera la profesora Erika Areiza, maestra también de la Facultad de Educación. Profesora Erika, bienvenida. Entonces queda este espacio en manos tuyas. Profe. Manuela, buenos días, muchas gracias. Un saludo también para todos y todas. Y bueno, damos la bienvenida entonces a los participantes en este conversatorio. Por acá está Sara, Susana, Camilo, estarán por acá para que puedan activar sus cámaras y de ese modo podamos dar inicio a este espacio. Les damos la bienvenida entonces a este espacio para la conversación. Reconocemos en la posibilidad de intercambiar estas miradas y estas experiencias un potencial pedagógico enorme, ¿cierto? Ahorita en la apertura, pues las profes que intervinieron hablaban justamente de la posibilidad de cómo estos trabajos de grado y estas trayectorias han permitido una construcción de saberes y también unos vínculos con los territorios que están atravesados, digamos, como por necesidades, pero también por aportes muy valiosos en relación con las construcciones que aportan a la educación. Y en este sentido es muy importante, digamos, como conocer desde las experiencias de ustedes, desde sus voces, desde esas biografías que han venido construyendo también como maestros y maestras en formación, todas las devoluciones que pueden hacernos, ¿cierto? Tanto en términos de aprendizajes como de aquellos retos que podemos trazarnos también para seguir pensando estos procesos de formación de maestros y maestras. Como se ha enunciado, el acento de este conversatorio tiene que ver con la práctica pedagógica y construcciones de saber en diálogo con los territorios. Bueno, nos encontramos con una maestra en formación, con un maestro en formación y una egresada que ya vivieron su proceso de trabajo de grado, ¿cierto? Hay una particularidad con los tres trabajos de los que ellos nos van a hablar un poco más, y es que hacen parte de una sistematización que ha realizado el Comité de Práctica en el marco también de una de las acciones del Plan de Acción Institucional de la Universidad 2018-2021, y que una de las preguntas novales tenía que ver justamente con la manera como estos trabajos de grado atienden a todo lo que tiene que ver con estas necesidades del territorio, hacen aportes en relación con ello, y bueno, un asunto fundamental, puesto que nos permite pensar también la práctica prepedagógica, además, digamos, como un escenario de formación, también de incidencia territorial. Entonces va a ser muy valiosa también esta posibilidad, pues, de conversar sobre ello. Para entrar en materia, pues saludarles, Susana, bienvenida, qué bueno que estés con nosotras.
y nosotros. Gracias por tu disposición. Muchas gracias. Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias y valorar realmente el esfuerzo de la facultad por invitarnos y por hacer de este espacio un momento para el encuentro y el intercambio de saberes. Gracias, Camilo. Sara, un saludo. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días para todos. No, muchas gracias por el espacio también. Concuerdo con Camilo, creo que es la posibilidad de poner en diálogo todo esto que nos pensamos y que nos vamos construyendo como maestros en formación todo el tiempo. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Ya el hecho de escucharlo nos generó cierta expectativa. Entonces, queremos conocer por parte de ustedes un poco más sobre sus trabajos de grado, una breve contextualización que nos puedan compartir al respecto, ¿cierto? Entonces, invitarles a que nos recuerden el título de ese trabajo, el periodo en el que se llevó a cabo, cuál fue el propósito fundamental y en qué escenario de práctica se situó. El periodo en que yo realicé el trabajo fue 2017, pues en ese año terminé, empezamos en el 2016. Yo soy egresada de la licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana. El trabajo de ese momento se tituló Arte y Literatura de la Crueldad, tríptico de la memoria como olvido en la enseñanza de la literatura en Humanidades, Lengua Castellana. Este trabajo pues estaba adscrito a la línea de investigación Arte, Literatura y Formación, y lo que pretendíamos ahí era ver de qué manera posibilitaba el arte y la literatura de la crueldad esa memoria como olvido en ese espacio en el que estábamos. El colegio donde decidimos hacer la práctica pedagógica fue el Colegio Alfred Binet, que queda en Buenos Aires. Es un colegio que tiene dos características pues muy particulares. Una es que todo su currículo está transversalizado por las artes, entonces digamos que en ese sentido pues nos convocaba mucho, teniendo en cuenta la línea en la que estamos inscritos y pues también los intereses particulares de mi formación. Y adicional a eso, es un colegio donde propenden por la educación inclusiva, entonces un gran porcentaje de sus estudiantes pues tienen alguna discapacidad. En ese sentido, entonces, pues nos empezamos a preguntar qué pasaba cuando poníamos a dialogar el tríptico de la memoria y el arte y la literatura de la crueldad. Ese tríptico de la memoria entonces estaba anclado a tres tipos de memoria. Era la memoria como recuerdo, la memoria como repetición y la memoria como olvido o transformación. Entonces, lo que queríamos hacer, digamos que inicialmente era ver qué pasaba con la memoria en la escuela, que pues inicialmente es esa memoria de repetición, ¿cierto? Esa memoria que nos convoca desde el asunto de repetir lo que pasa en el aula de clase, repetir lo que el profe nos dice, incluso lo que los libros de textos nos hablan. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa si más allá de la repetición repetimos de otras maneras? ¿Qué pasa si pensamos en el asunto de los recuerdos? ¿Y qué pasa cuando pensamos en el asunto de no olvidar para transformar? Y todo eso pues iba anclado a el arte y la literatura de la crueldad. Sara, muchas gracias. Nos queda claro entonces este escenario de práctica, que es el arte del Binet, esa apuesta que tienes también por trabajar el tema de la memoria desde esta visión tripartita y bueno, la posibilidad también, digamos, como de resignificar estos conceptos a la luz de tu propuesta formativa e investigativa. Bueno, Susana, cuéntanos. Bueno, yo realicé mi trabajo de grado entre los semestres, digamos, todo el transcurso de 2020 y este primer semestre de 2021. Pero el trabajo de campo como tal se realizó entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado. Se titula Educación y Trabajo en el Artesanado Contemporáneo, una lectura pedagógica desde las voces de un grupo de artesanos de la subregión altiplano del oriente antioqueño. Lo que quise hacer fue, pues a partir de la recuperación de los testimonios directos de un grupo de artesanos de la subregión altiplano, realicé una construcción de sus historias de vida para posteriormente pues hacer como un análisis de cuáles eran los sentidos vinculados al trabajo y a la educación y cuáles habían sido esas trayectorias singulares que ellos habían atravesado una vez egresaron de la institución escolar.
Lo que pretendí hacer con estos insumos fue visibilizar algunas formas alternativas de ser educandos y de ser trabajadores en el mundo contemporáneo que tienen que ver con tránsitos pues como por procesos autoformativos donde ellos eligen qué quieren hacer y que no necesariamente pasa pues como por o sea, que no está prefijado, que no hay moldes para asumir como esas trayectorias postsecundarias pues tan heterogéneas. Eh, y finalmente pues lo que quise hacer con todo esto fue plantear algunas preguntas y algunas reflexiones para repensar la educación para el trabajo y el desarrollo humano en nuestro país y cómo podemos integrar los saberes sociales y reconocer el valor de la experiencia en estos marcos institucionales. Hay una singularidad con respecto a mi práctica y es que pues yo no realicé un trabajo de grado directamente vinculado a mis prácticas pedagógicas, pues que es, si se quiere, una de las singularidades a las que nos vemos enfrentados pues los pedagogos en formación, pero sí creo que las prácticas que desarrollé tienen alguna incidencia, tienen alguna participación, algún aporte en lo que finalmente terminó siendo mi trabajo de grado. Realicé mis prácticas, por una parte, en el Departamento de Psicología de la Universidad de AFIT, que yo creo que me ayudó a reconocer que había en mí un interés o una pregunta por lo que sucede después del egreso de la institución escolar, ya sea la educación superior, el ingreso al mundo laboral o la construcción de múltiples caminos de formación y de configuración subjetiva, pues como es el caso de los artesanos. Y después realicé mi práctica en el proyecto de articulación territorial de las prácticas pedagógicas de la Facultad de Educación, aquí en la Universidad de Antioquia, y también esa experiencia reafirmó como la idea con la que crecí a lo largo del pregrado en pedagogía, que tiene que ver con cómo el territorio es un actor de necesario conocimiento y de necesaria pregunta en toda propuesta que uno quiera hacer de reflexión o de acercamiento pedagógico y que además nos ayuda a reconocer y a escenificar como nuestra condición de sujetos sociales y políticos. Muchas gracias. Gracias, Susana. Acentuar en tu intervención dos asuntos. Pues por un lado, lo que tiene que ver con esta pregunta tan bella por el oficio de los artesanos, ¿no? En este contexto del Oriente Antioqueño, que además es una pregunta que se conecta también por las artesanías de la vida misma, porque en tu apuesta hay un acento muy especial por la reconstrucción de esas historias de vida. Entonces, la vida que se hace en la artesanía y la artesanía hecha vida también, digamos, como en la propia existencia de estas hombres y mujeres. Y por otro lado, ese énfasis que pones en el territorio, ¿cierto? Que es uno de los ejes de conversación justamente y que como lo planteas es un concepto que es mucho más complejo de lo que se ha creído, en tanto pues que está atravesado también por dinámicas y relaciones de saber y de poder, problemas estructurales, pero también pues por prácticas de resistencia, ¿cierto? Entonces dejas ahí unas líneas insinuadas para seguir ahondando en la conversación. Vamos entonces con Camilo, quien es uno de los autores de este trabajo de grado, que es una apuesta compartida. Camilo, cuéntanos entonces en qué se centraron en este trabajo de grado. Dale, el nombre o el título de nuestro texto es Memorias Afrodiaspóricas, la construcción étnico-territorial de Marriaga, una comunidad negra del Darién chocuano. Como venías mencionando, yo realicé mi trabajo de grado junto a otros dos compañeros, Alejandro García y Marlon Muñoz. Para nosotros fue una experiencia incalculable, en la medida de que debíamos desplazarnos hacia otras latitudes y desde esa medida poder confrontar todos estos conocimientos que desde la facultad hemos podido adquirir a través de nuestra formación. Entonces es muy importante comenzar explicando un poco cómo se da esa experiencia de práctica pedagógica en el Darién chocuano. En un texto de gran alcance para la formación del maestro que reflexiona sobre la posibilidad de pensar a Michel Foucault como un pedagogo, el maestro Humberto Quiseno, a través del análisis de esas categorías que utiliza Foucault como el saber, el poder y la subjetividad, plantea que la educación es una liberación,
la pedagogía una forma de producir la libertad. Y tanto la educación como la pedagogía han de preocuparse no de disciplinar o producir saber, sino de transformar el sujeto. No producir el sujeto, sino llevarlo a procesos de transformación de su propia subjetividad. En ese sentido, la formación del profesional de la educación, aunque convencionalmente anclado o ligado al entorno escolar, a través de las demandas que emanan del Estado y sus diferentes instituciones, pretende en el contexto de nuestra investigación tomar una vía alterna que permita experimentar nuevas formas de investigar y producir conocimiento por parte de los maestros de ciencias sociales. Es por ello que nosotros, como grupo de investigación, tomamos como laboratorio de análisis el Darién chocuano particularmente, un espacio de convergencia entre Colombia y Panamá, donde pudimos, a través de una experiencia pasada, aproximarnos al conocimiento de los procesos organizativos de poblaciones afrodescendientes, indígenas y colonas. Luego, podemos formar una línea de investigación llamada Historia Pública, los museos y otros sitios de memoria en conflicto, que realiza un convenio con el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad formada en tierras americanas. Esta línea fue diseñada por el profesor Diego Andrés Ramírez, quien nos acompañó a lo largo de 2 años de forma fructuosa y pertinente en cada viaje realizado. Y la línea hace parte del núcleo de práctica pedagógica de la licenciatura de formación, investigación desarrollada en escuela abierta y formación para las ciudadanías. Aquí se alude además a un escenario de contextos no escolares. Nosotros como tal tenemos la tarea allí, a través de este convenio, de establecer relaciones de mediación y diálogo entre lo que es el parque y la casa patrimonial de Santa María la Antigua del Darién con las diversas comunidades que están dispersas por el contexto del Darién chocuano. Entonces tenemos un doble radio de acción. En primer lugar, se nos da la oportunidad de crear una cartilla junto a la comunidad a la que pertenecemos dentro del desarrollo de nuestro trabajo, que es la comunidad negra de Marriaga. Allí buscamos plasmar los aspectos culturales y algunos momentos históricos de la comunidad mediante ejercicios que permitieran no solo conocer la palabra, sino transmitir a través de los distintos momentos todo lo que allí se estaba planteando. Entonces, vamos consolidando esta propuesta de la cartilla y tenemos que tener en cuenta lo que son los ritmos y los aspectos plasmados por la comunidad. Y luego está el trabajo de grado, que consistía pues en este proceso de investigación, de abordaje de perspectivas teóricas y metodológicas de las ciencias sociales desde un enfoque muy interdisciplinar, desde lo que se daba, lo que es la antropología, la historia, la economía, y allí apuntar a una forma u otra de construir conocimiento desde la educación. Es allí donde nos anclamos a una propuesta de historia pública como un eje transversal de nuestro trabajo y de nuestra práctica pedagógica. Es una corriente historiográfica que posa su mirada en las producciones del pasado, que encuentra allí sustento en lo que sería esta práctica social a la cual podemos aludir. Nosotros como tal trabajamos con el Consejo Comunitario Menor de la Comunidad de Marriaga. Es un espacio de convergencia entre el Mar Caribe
y el río Atrato. Allí en la Ciénaga se han gestado desde los años 70 distintos procesos organizativos y nuestro trabajo buscaba develar a través del reconocimiento de lo que es la memoria y pensar las memorias afrodiaspóricas como ese tránsito entre las emergencias, las permanencias y las transformaciones de la memoria. Entonces, a grandes rasgos, esta sería como nuestra propuesta, nuestra experiencia de práctica pedagógica en el Darién Chocuano. Y gracias, Camilo. Muy interesante también esta propuesta. Creo que empieza también a establecer conexiones con conceptos de las anteriores, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de la memoria, la posibilidad de poner la mirada, ¿cierto?, en saberes que de pronto históricamente no han tenido el reconocimiento que merecen, ¿no? En este caso, hay también desde esa metáfora del desplazamiento del maestro un riesgo por atravesar las fronteras. Por supuesto, no se trata solo de fronteras físicas, se trata también de fronteras que transitan hacia otros lugares epistémicos, hacia otras formas de enunciación y reivindican también unas formas de pensamiento y de construcción de saber que en el caso particular pues del trabajo que ustedes realizan, pues claro, se sitúa en el Darién Chocuano y pues de manera más precisa en un trabajo con una población étnica, ¿cierto? Como ustedes lo mencionan también allí, pues de los ríos, ¿no? Una población étnica de los ríos, en particular pues esta comunidad negra marriaga. Estas insinuaciones, estas provocaciones que ustedes nos dejan con estas primeras intervenciones, yo creo que nos animan también a poder profundizar un poco más en esas construcciones de saber que ustedes llevaron a cabo allí. Justamente para invitarles a hablar un poco más de eso, quisiera compartir un breve texto que nos va a dar también como algunos elementos al respecto para entrarnos en este tema. Y es un pequeño texto de Marcio Veloz Mayolo, se llama El Maestro, es un microrrelato y dice así. El maestro, cuya labor se desenvolvía entre el conuco y el aula, se llevó el libro debajo del sobaco, y el calor derritió entonces las palabras, y las imágenes de colores de los padres de la patria rodaron convertidas en melcocha por debajo de la camisa caliente y pedagógica. Las ciudades de la página 32 se poblaron de agrios olores sudorosos y los pistilos y corolas abandonaron ya en la página 95 el marco blanco de las hojas. Cuando el maestro quiso sacar su libro para leer la lección del día, comprobó que sus alumnos recogían los capítulos en vasijas de barro y que solo colocándolos a la luz y el calor del sol, la sequedad anterior se recuperaba en una mezcla de temas y paisajes que eran ya un tipo de saber diferente al que el maestro había durante años explicado. Hasta ahí el relato. Varios asuntos por resaltar. Uno tiene que ver, digamos, como con esa relación pedagógica que se construye allí entre ese maestro y esos estudiantes, ¿cierto? Inicialmente atravesada por un saber, pero una vez este se pone en relación también con las preguntas, en relación, digamos, como con las propias expectativas y con los nuevos aportes, pues sufre, digamos, como una transformación. Y eso también hace que ese maestro que ya tenía, digamos, como cristalizada, fija, cierta práctica, pues se deconstruya, ¿cierto? Se interpele también y se pregunta. Es una escena pedagógica que está situada también en un espacio concreto, ¿cierto? La idea, digamos, como de una huerta, habla también como de un espacio de la fertilidad, y eso a qué nos lleva a preguntarnos también, digamos, como en relación con lo pedagógico. Y de otro lado, pues también eso que ocurre allí con ese saber, ¿no? Es decir, una vez atraviesa los cuerpos, una vez atraviesa, digamos, como también la propia vida, atraviesa la propia inquietud, entonces adquiere otros matices, adquiere otros modos de comprenderse, ¿cierto? Entonces uno podría decir también, en sintonía con las apuestas investigativas que ustedes desarrollaron, que ahí hubo mucho de interrupción y de reivindicación, ¿cierto? Interrupción de ciertas miradas, de ciertas convencionalidades que había respecto a la educación, respecto al saber y a esas subjetividades que tienen lugar allí, pero reivindicación también justamente de esos otros modos de pensar o de entender los conceptos nodales que atravesaron sus propuestas. En ese sentido, qué bueno que puedan contarnos un poco acerca de eso justamente, es decir, cuáles fueron esas construcciones de saber que se agenciaron
en relación, algo muy importante es en relación con esas comunidades con las que trabajaron. Por ejemplo, en el caso de Sara, fue un colegio privado, entonces digamos que focalizó o trabajó con una población de estudiantes. En el caso de Susana, con artesanos, y en el caso de ustedes, Camilo, pues con una comunidad negra del Darién Chocual. Entonces, en esa relación que tejieron con estas poblaciones, ¿qué construcciones de saber lograron que además estuvieran también en un diálogo estrecho con esos territorios y con sus particularidades concretas? Podríamos empezar entonces en este caso al revés, si les parece bien. Indudablemente la experiencia de práctica pedagógica en el Darién Chocuano, en la que fuimos mediadores para la realización de este ejercicio de historia pública, nos posibilita, en primer lugar, yo diría, un acercamiento sensible a la vitalidad de dicha comunidad, desde sus aspectos materiales, culturales, simbólicos, mediante los cuales crean y recrean sus formas de vida. Teniendo en cuenta estas singularidades de la comunidad ribereña, nosotros como grupo planeamos y realizamos durante el año y medio de intervención del proceso investigativo aproximadamente 7 salidas de campo a la comunidad, una estadía promedio de 8 o 10 días. Y para nuestro trabajo investigativo fue de vital importancia la creación de lazos y vínculos de confianza con la comunidad, porque sin ella nosotros no podríamos estar en dicho lugar. Y esto genera espacios de trabajo colaborativo, llevando a cabo unos diálogos horizontales con los pobladores. Y así construimos diversos instrumentos y técnicas de lo que sería recolección de información, desplegando en ese sentido la dimensión práctica. Por ello, para nosotros, dentro de esas construcciones de saber, indudablemente el ejercicio de historia pública tiene un papel muy importante en la medida de repensar y refutar la caracterización monolítica que se le da a la educación, a la historia, disculpen, como ámbitos exclusivamente ligados a entornos académicos. Nosotros nos pensamos, es posible construir historia desde los territorios. Desde allí, nosotros incluimos un panorama sobre el estudio de la memoria como forma de producción de pasado, y la identidad étnica, que ahorita estabas mencionándola, como parte de una construcción de subjetividades y de prácticas políticas colectivas de interlocución frente al Estado. Una de las preguntas más punzantes o agudas que nosotros nos planteábamos en nuestro trabajo en campo era cómo generar estrategias educativas en comunidades étnicas y rurales que se encuentran dispersas por la selva, donde se expresan formas de vida comunitarias y territorializadas particulares. Y a partir de ello nos planteamos cómo narran los habitantes de Marriaga su propia experiencia de proceso organizativo. Todo ello se devela a través de lo que fue nuestra experiencia etnográfica. Muy importante fue la realización de diarios de campo, donde nosotros nos cuestionábamos nosotros mismos sobre nuestra práctica, sobre cómo íbamos nosotros a los territorios, y ese abordaje a través de la experiencia etnográfica nos posibilita un punto no de partida, sino de encuentro, donde se propicia la creación de esos distintos momentos que dan pie a la construcción mancomunada de conocimiento sobre el territorio. Entonces allí nos planteamos cartografía social, nos planteamos entrevistas, nos planteamos un ejercicio de cineforo, y dentro de otros ejercicios que son espacios que permiten la participación dialéctica de niños, jóvenes, adultos, ancianos, que develan unos tránsitos, unas permanencias y unas transformaciones
en la comprensión de los habitantes sobre su devenir, sobre su territorio. Entonces allí apuntamos a una dimensión didáctica de nuestro quehacer profesional, pues a través de esta creación de espacios de diálogo y la construcción de conocimiento colectivo, aprendemos y construimos con la comunidad la historia que ellos mismos diariamente entretejen. Por ello es muy bonito esa metáfora que nosotros usamos dentro de nuestro trabajo de grado, que es la urdimbre que se teje sobre el río Atrat. La urdimbre como ese tejido colectivo que ha posibilitado la emergencia de un grupo étnico en la actualidad, pero que indudablemente lo colectivo no se desliga y está como en esos tránsitos. Entonces, esos han sido como esos elementos de una construcción de saber. Nosotros escribíamos desde lo que fue esa práctica social que develamos a través de la experiencia etnográfica y poníamos como en tensión esos supuestos hegemónicos sobre la historia. Entonces, el pensar, el hacer y el crear fue tomado como ese referente que aportaba a la experiencia, a la reivindicación social, política y cultural a partir de esa espiral entretejida por las experiencias de los habitantes. Entonces, el evocar esa práctica conjugada con la investigación posibilita que el maestro esté haciéndose preguntas de manera constante sobre su acción educativa, el contexto, pero también sobre sí mismo. No desligar como hacen otras nociones de las investigaciones, como fragmentar en el sujeto, en el objeto, sino que a través de esta apuesta política se permite concebir la educación como una característica inherente a la existencia humana, que puede darse en espacios no institucionales o contextos no escolares, ampliando desde esa perspectiva su concepción a todos los ámbitos sociales de relacionamiento de los seres humanos. Entonces, como modalidad de investigación e intervención social, nuestra investigación permitió el diseño de esas estrategias narrativas novedosas para la participación colaborativa, abierta, inclusiva de las comunidades, desde el diálogo de saberes, la justicia cognitiva, finalmente la construcción de ese conocimiento otro. Por ello, esta historia pública adquiere una relevancia particular que permite hablar de los contextos, las condiciones sociales, ambientales, históricas, que posibilitaron el advenimiento de Marriaga como una comunidad y posteriormente como un grupo étnico. No, Desde allí, Camilo, muchas sí, gracias. dale. Bueno, muchas gracias. Destaco como 3 asuntos de esto que estamos conversando alrededor de la construcción de saber. Y es que es una construcción de saber que se da, por un lado, como construcción colectiva. De hecho, mientras tú te enuncias, estás acudiendo a diferentes expresiones que nos llevan a pensar a eso, ¿cierto? Mencionaste al principio, abordamos estrategias con la comunidad, ¿cierto? Partimos también de la imagen de la urdimbre para sugerir justamente cómo cada uno y cada una pone allí su propio hilo, ¿cierto? Y se va logrando, digamos, como ese tejido social. Y enfatizas también en cómo, digamos, como las distintas voces y los distintos saberes tuvieron allí una razón de ser, ¿no? Por otro lado está eso en lo que enfatizas, que es la posibilidad de hacer visible una historia que es pública, ¿cierto? Una historia que ha estado presente allí, pero que se ha desconocido, que se ha invisibilizado o se ha absorbido por ciertos discursos hegemónicos. Entonces ahí es donde está la posibilidad también de la construcción de saber, de interpelar esas miradas hegemónicas, ¿cierto? Que han subalternizado también distintas formas de pensamiento y de reivindicarlas, ¿no? Como ustedes mencionan ahí, de que se haga público, y eso es una manera también de reivindicar su lugar, ¿no? Su lugar, digamos, como construcción epistémica. Y por otro lado, la construcción de saber como un acto creador. Me parece que esa es una idea central para pensar en estos procesos, porque siempre queda ese escenario
de la invención, ese escenario de que es posible aportar algo más a eso que ya existe, ¿no? Con un sentido, por supuesto, para el caso del quehacer de maestros y maestras. Bueno, Susana, cuéntanos también en tu trabajo con los artesanos, ¿cuáles fueron esos saberes que afloraron allí? Bueno, yo quiero comenzar refiriéndome como al saber que es más próximo y es tal vez el que, el que yo derivo como investigadora, como pedagoga en formación de esa experiencia. Ahorita que decías, pues que mencionabas como el asunto de la relación pedagógica, como qué relaciones se escenifican también en la experiencia del trabajo de grado, yo pensaba un poco pues que mi lugar no es adentro del aula, pero sí es una afuera finalmente, porque yo soy una observadora, soy una conversadora, soy una entrevistadora, pero es una afuera muy íntimo, donde esos artesanos están escenificando lo que son, eh, y que en esa conversación pues a mí también me sucede algo, y es que yo estoy educando mi sensibilidad y que es un ejercicio como de, valga la redundancia, de ejercitación muy juiciosa de la escucha. Eh, bueno, eso en primer lugar. Creo que para mí también devino pues como un proceso de reconocer mi territorio. Yo he vivido en el oriente antioqueño pues toda mi vida, específicamente en el Retiro, pero a uno lo conocido y lo cotidiano se le vuelve paisaje. Esa es una frase pues que utilizamos mucho y que además me parece muy precisa, y que con este trabajo de grado yo pude prestar atención, pues como poner la mirada de manera más sensible y más atenta en ese territorio que habito, en los sectores económicos que lo sostienen, en esas relaciones económicas complejas que se entretejen entre lo artesanal y lo industrial, eh, las formas asociativas y las tensiones políticas y las formas de participación y de reconocimiento que finalmente configuran ese gran tejido que es el territorio, pero también, pues y como yo quise presentarlo en el artículo que se derivó de este trabajo de grado, también cómo ese territorio interviene en las identidades que estos artesanos terminan fijando o construyendo. Eh, entonces, algunos de los saberes que se derivan es precisamente reconocer cómo no solo los actores, los sujetos que habitan el territorio terminan configurándolo, pues como ese entramado complejo de relaciones políticas, de relaciones sociales, de culturales, de horizontes simbólicos, eh, sino también cómo el territorio termina dejando algo de él en cada persona, termina marcando sensibilidades especiales, ritmos, formas de producción, formas de pensar, formas de elegir cómo queremos formarnos, cómo queremos vivir. Eh, yo hablo como de unas configuraciones que son muy propias de lo rural, que son los contextos a los que me acerqué y a los que pertenecen los artesanos, o si se quiere, pues contextos suburbanos finalmente, porque son pueblos en proceso de convertirse en ciudades o en grandes ciudades, como el caso de Río Negro, y que también me permiten pues reconocer cómo esos tejidos sociales, esos ritmos, esas formas de producción propias de esos contextos rurales o suburbanos terminan pesando en las trayectorias biográficas, educativas y laborales de los artesanos. Pues creo que eso es como una enseñanza valiosa, reconocer que más allá de los marcos institucionales a los que ellos estuvieron, en los que ellos estuvieron insertos, de sus prácticas educativas también propias relacionadas con, no sé, procesos de educación no formal, procesos de capacitación con otros artesanos, también existen unos procesos de formación que se viven en ese espacio más espontáneo, más cotidiano de sus propios territorios, de la socialización con su propio gremio de artesanos, de la participación en escenarios colectivos como exposiciones, ferias, exhibiciones, y que finalmente son algunos digamos, de las experiencias o prácticas educativas que yo quise visibilizar para finalmente reconocer o reivindicar justamente lo que decías y lo que decía también Camilo, reivindicar como esos saberes sociales que también son valiosos y que en la contemporaneidad estamos
pues como recuperando socialmente su valor, dándoles un lugar público. Bueno, y creo que también algunos saberes que se pueden derivar de este trabajo son algunas necesidades de los territorios, que es uno de los lentes pues, de este espacio, y es reconocer que necesitamos darle una voz, visibilizar el lugar que tienen estos actores que habitan los territorios, pero también hacerlos partícipes nuevamente como de poder pensar cuál es el destino de ese territorio. O sea, no solo escucharlos en relación con lo que tienen que decir sobre su oficio, sino también qué opinan, como cuáles son las proyecciones que ellos imaginan para sus propios territorios y que ahí ellos también deben caber en la discusión. Entonces sí, pues creo que se visibilizan necesidades de los territorios relacionadas con la participación política, el reconocimiento, formas de asociativas fundadas en el diálogo, en la solidaridad, pero también algunas comprensiones en relación con las tensiones que hay ahí entre la institucionalidad y los actores individuales. Bueno, creo que grosso modo eso sería. Bueno, y finalmente, pues como una ideita, y es pues que creo que existe mucho valor en la integración entre eso que es universal, eso que es grande, pues los grandes procesos económicos, culturales, la institucionalidad, pero también el diálogo de eso grande con lo singular, con las pequeñas historias de vida, las pequeñas biografías de los artesanos, y cómo esas pequeñas historias en singular son de alguna forma como piezas de un rompecabezas necesarias para construir lo que llamamos territorio, necesarias para construir lo que llamamos saber. De alguna forma esto es un esfuerzo si se quiere, de justicia curricular, de justicia histórica, cómo sumar esas voces que han estado históricamente, tradicionalmente invisibilizadas, que no han sido escuchadas, sumarlas a nuestra comprensión y a nuestras proyecciones, pues como sobre el futuro de los territorios. Gracias, Susana. También allí algunos asuntos muy valiosos en lo que planteas. Pues por un lado, una pedagoga de formación que se desplaza también a un territorio particular y lo dices de manera muy bella, o sea, te permitiste también como una fuera muy íntimo. Uno podría decir también como una intimidad que se exterioriza en clave de preguntas, ¿cierto? En clave de interrogantes alrededor de esa comunidad. Y algo muy valioso que mencionas también es la posibilidad de darse el permiso de escuchar. Yo creo que es un aprendizaje enorme para quienes acompañamos y para quienes participamos en estos procesos de formación en relación con la práctica pedagógica. Y yo creo que nos recuerda mucho, pues claro, por supuesto al maestro Freire cuando habla de la posibilidad del silencio y el tacto que hay que tener para llegar al otro, digamos, como en esa disposición de escucha y de quietud. Y también pues Alfredo Molano, recordemos mucho a Alfredo Molano cuando, por ejemplo, en un libro como Desterrados, en esa primera crónica, habla de la importancia de la escucha, de escuchar a la gente, de caminar los territorios, pero caminar los territorios es a través de los sentidos también. Escuchar, ver, observar, oler. Y yo creo que ahí te has dado también la posibilidad de esa experiencia. Y por otro lado, esto que resaltas en relación, por ejemplo, yo no creo que sea tanto darles la voz, porque ya la tienen, es sobre todo lograr que se visibilicen, digamos, como esos discursos y sobre todo lo que mencionas en términos de esa capacidad de agencia de esas comunidades, que allí también hay unas incidencias políticas en sus transformaciones, pero que de igual modo esto también desnuda, digamos, como unos problemas estructurales que no se han resuelto y que en eso dialoga también, por ejemplo, con lo que nos contaba Camila. Gracias, Susana, también por tu valioso aporte. Sara, cuéntanos alrededor de tu experiencia. Mira, Erika, cuando ahorita mencionaba lo de las irrupciones, entonces pensé mucho en el término de crueldad que trabajábamos en este proyecto de investigación. Entonces, a ver, inicialmente, aclarar algo ahí, pues para poner en contexto un poco, y es que cuando pensamos en ese término de crueldad, inicialmente pensamos en lo literal de lo violento, lo sangriento, ¿cierto? En lo visceral, por decirlo de alguna forma, incluso en lo obsceno. Sin embargo, en el asunto de la crueldad, como nosotros lo veníamos planteando en ese trabajo de investigación, era plantearnos la crueldad como esa posibilidad de movilizar al otro, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa cuando
dejamos de concebir la escuela como un espacio cerrado donde no puede entrar lo de afuera, donde no entra una realidad, donde a veces no entran unas historias, sino que hay procesos académicos que no por eso no sean importantes, pero ¿qué pasa cuando abrimos un poquito más el espectro? Entonces la crueldad en ese sentido nos permitía movilizar al otro, ¿cierto? Sacarlo de su zona de confort y que se pensara otras cosas. Entonces cuando tú hablas de ese asunto del territorio, entonces cuando yo llegué al colegio Alfred Binet, inicialmente hay algo que me impactó mucho, y es que en la clase de lengua castellana, donde yo entré a hacer la práctica, la profe tenía una actividad que ya pues venía desarrollando a lo largo del año, y era el deletreo. Entonces los estudiantes se paraban al frente y tenían que deletrear una palabra que la profesora les daba al azar, y debían decir si la palabra era aguda, esdrújula, grave, si tenía tildes, etc. Sin embargo, al momento de escribir, por ejemplo, ellos no utilizaban esas palabras que venían aprendiendo, sino que para ellos, digamos que lo importante en el instante era pasar por ese ejercicio donde simplemente se deletreaba la palabra, pero no se hacía pues como una apropiación del significado de ella y cómo ponerla en práctica. Eso por un lado. Y lo segundo, respecto a ese territorio y por qué nos interesó el asunto del tríptico de la memoria y la crueldad, fue que entre ellos, cuando hablaban de temas como, por ejemplo, la violencia de género, la discriminación, entonces ya habían comentarios tipo, pues es lo normal, es lo que sucede en el día a día, ¿por qué nos seguimos sorprendiendo? Entonces, cuando pasa eso, nosotros dijimos, venga, ¿cómo así que es lo normal? O sea, ya hemos normalizado la violencia de género, entonces ya hemos normalizado la discriminación, ya hemos normalizado que entre nosotros, por ejemplo, no nos respetemos. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, listo. Entonces, en cuestión de irrupción, entonces era el término de crueldad, que inicialmente cuando uno dice crueldad y formación, todo el mundo dice como, uy, pero vení, ¿por qué? Entonces yo decía, no, espera. Ovejero, que es un filósofo español, decía que la crueldad como arma pedagógica permite disuadir, pero permite construir a partir de eso. Incluso él dice que uno destruye parámetros, destruye cosas convencionales, pero para construir, ¿cierto? No para simplemente mostrarle al otro la realidad y dejar que eso se quede ahí. Entonces, en ese sentido, la crueldad. En el ámbito del tríptico de la memoria, entonces, claro, inicialmente vimos el asunto de la repetición. Entonces nosotros decíamos, listo, la repetición es necesaria en la escuela y ha tenido lugar a lo largo de los años, pero ¿qué pasa con otros tipos de memoria si ingresan a la escuela? Entonces, en ese sentido, trajimos el asunto de los recuerdos, que nos parecía muy importante porque también está la pregunta todo el tiempo de qué pasa si no recordamos algo. O sea, si alguna vez nosotros nos despertáramos y no supiéramos quiénes somos, cuál ha sido nuestro devenir histórico. Entonces, en ese sentido, trajimos lo del recuerdo, y el olvido también tiene lugar en la escuela. O sea, olvidamos muchas cosas de la escuela, incluso a veces adrede, o sea, con intención, porque tal vez no nos convoca, porque no nos llama la atención, pero en otras también porque hace parte del proceso de la memoria, ¿cierto? Olvidar algunas cosas. Entonces, en ese sentido, nos preguntábamos entonces, ¿de qué debería ocuparse la escuela? Entonces nosotros decíamos, no, es que la escuela en ese sentido pues debería traer a colación las tres memorias. Deberíamos pasar por ese ejercicio de la repetición, pero también del recuerdo, pero también del olvido. Y en ese sentido, el olvido entonces lo traemos como transformación, y ahí nos apoyamos de un autor que es Todorov, y él habla de la memoria ejemplar. ¿Y qué dice Todorov? Pues que nosotros debemos recordar en la medida en que eso nos posibilita transformar la historia que nos convoca, o sea, que nos atraviesa. Y para nosotros era muy importante entonces que en los espacios de la escuela eso sucediera, ¿cierto? Que dejáramos de creer que porque es lo que pasa, entonces se vuelve normal, entonces no hay que hablar de ello. Además que en la escuela entonces nos da miedo hablar de ciertos temas. Entonces, venga, mejor no toquemos el asunto de la violencia porque no, mejor no toquemos lo de la discriminación. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros nos proponíamos era eso, ¿cierto? Irrumpir, digamos, con eso que ellos ya consideraban normal, que era el tránsito del día a día, y movilizarlos un poco con la crueldad. Entonces, ahí suceden muchas cosas. Una en particular es que yo les pongo a ver un video donde es el relato de una mujer que ha sido maltratada por su pareja, y el video es muy crudo porque ella relata cada cosa que le sucede, y uno de los estudiantes me dijo, uy, no, profe, ya, no más. Entonces yo decía, listo,
En ese sentido, entonces la crueldad sí, la crueldad es directa, la crueldad plantea esa verdad sin tapujos, sin velos, sin subterfugio alguno, pero la crueldad nos permite ver esa realidad que a veces es tan alejada de la escuela, de los espacios de formación, y la crueldad era lo que nos posibilitaba era eso. Y entonces en el sentido de la transformación decíamos, pues que se puede transformar eso que nos ha sucedido, o sea, no es simplemente revolcarnos, digamos, en el dolor, en lo que ha acontecido, que, que obviamente hay un periodo para eso, sino qué hacemos con eso que nos pasó y qué lugar tiene eso en los procesos de formación. Entonces también el asunto ahí, por ejemplo, en mi caso de la enseñanza de la literatura, cómo las artes y la literatura me permiten traer el mundo exterior, o al menos el mundo de afuera, como lo hemos venido llamando, a la escuela, me permite traer la realidad, me permite traer las historias que a veces mis estudiantes, como tú le decías, de colegios privados creen que no es lo de ellos, pero es que, a ver, la historia del mundo es la historia de todos, no es solamente al que le pasa, ¿cierto? Sino es la historia que nos atraviesan a todos. Entonces, en ese sentido, pues era lo que queríamos hacer con ese trabajo de grado, posibilitar que las memorias estuvieran ahí y que hubiera una transformación en esos procesos de formación de los chicos y chicas que habitaban ese grado, que inicialmente aparentaban ser muy indiferentes frente a muchos asuntos, pero que cuando uno posibilita otras maneras y digamos que mueve ciertos hilos, pues permite que haya otras cosas en la escuela. Y Sara, sin duda alguna, mira, tu experiencia tiene que ver justamente con una experiencia dentro del contexto educativo, del contexto escolar específicamente. Y bueno, allí yo creo que tu experiencia nos habla de una práctica del desacomodo, de una práctica también de la desnaturalización, ¿cierto? En esa relación que tejes con tus estudiantes. Y por otro lado también, pues como la literatura, el arte como tal, incide, influye en esas nuevas construcciones con ellos. O sea, yo creo que acentúas también ese tránsito hacia esas otras formas de memoria que tienen que ver sobre todo, bueno, en términos de lo que plantea también Michael Pollan, del reconocimiento de esas memorias subterráneas o esas memorias no oficiales que han estado ahí, ¿cierto? Que han estado presentes, pero que pues necesariamente es preciso hacer una mediación pedagógica para que los estudiantes dimensionen también el valor de volver al pasado, pero sobre todo en términos como lo planteas en Diálogo con Todorov, ¿cierto? Un pasado desde una mirada reflexiva, crítica, que sea también propositiva y que permita transitar hacia otras expectativas vitales. Y ahí el compromiso también de maestros y maestras al iluminar esos ámbitos de reflexión y al comprometernos también, digamos, con lo que tiene que ver con nuestro pasado y nuestro presente histórico, por supuesto. Bueno, ya tenemos un último asunto del que quisiéramos conversar, pero les pediría, porque ya el tiempo pues prácticamente se nos ha casi que terminado, entonces les pediría que puedan ser muy breves. A ver, recordar, como lo decíamos al inicio, que estos tres trabajos pues hacen parte de este proceso de sistematización del que ha venido ocupándose pues el comité de práctica en relación pues con trabajos de grado que abordan o de manera directa, ¿cierto? Esto que tiene que ver con el tema del territorio. De estos trabajos, pues se va a derivar una publicación justamente en Cuadernos Pedagógicos, que es una revista de la Facultad de Educación. Estos tres trabajos de grado van a derivar allí o han derivado unos artículos como forma también de divulgación y de puesta en común de estas elaboraciones. Entonces quisiera invitarles a que brevemente nos cuenten, digamos, como también de la importancia y de las potencialidades de publicar estos saberes, de publicar estas experiencias situadas en los territorios, de que maestros y maestras también puedan, digamos, como divulgar, contar, narrar lo que ha sido su experiencia pedagógica y su proceso de construcción de saber. Brevemente, a ver, Susana, cuéntanos. Susana, Sara, y terminamos con Camila. Bueno, en primer lugar, creo que para nosotros, como estudiantes, también como egresados, una de las, pues como de los asuntos más importantes de publicar es como que esto es un ejercicio de acompañarnos de alguna forma en ese proceso de consolidar nuestras trayectorias académicas e investigativas, pues que me parece muy importante y para nosotros como estudiantes, de pronto acercarnos como a ese modus operandi del mundo editorial y pues como de toda esta, si se quiere, economía intelectual. En segundo lugar, pues también para las comunidades y los actores que
con los que interactuamos durante nuestras prácticas, pues creo que esto es valioso porque visibiliza sus apuestas de lucha, de reconocimiento, de resistencia, de participación. Y entonces este es un esfuerzo de dar un lugar público a sus voces singulares o de, si se quiere, pues como abrir otros espacios de participación a los actores directos de los territorios con las prioridades o con respeto a las prioridades que ellos han elegido declarar en sus propios discursos. Entonces sí, creo que reivindica y legitima pues como esos saberes propios de los territorios. Muchas gracias. Sara, Camilo. Mira, Erika, en ese sentido, pues dos cosas. La primera, yo creo que nos permite abrir el espectro, ¿cierto? De posibilidades, abrir las miradas a otras maneras. Yo creo que efectivamente no tenemos la fórmula mágica, ¿cierto? Para los procesos de formación, siempre nos encontraremos con cosas diferentes, pero escucharnos nos permite ver también cómo los otros han acudido a esas posibilidades que nos pueden dar los diferentes territorios. Creería que en ese sentido es algo. Y lo segundo es que, por ejemplo, en mi caso, que en este momento estoy haciendo la maestría, entonces me permite, ¿cierto?, poner en contexto esa continuidad de ese trabajo de grado que hice en la Universidad de Antioquia, no dejarlo allí, ¿cierto?, solamente como en el repositorio, sino que adquiera voz, al menos públicamente, por decirlo de alguna forma, y que me permita también esa mirada dentro del posgrado que estoy haciendo y que tiene continuidad con eso de la crueldad pues que me ha convocado. Entonces yo creo que es eso, permitirnos realmente que ese conocimiento no se quede como solamente en eso que escribimos para un proceso académico, sino que realmente pues tenga repercusión y voz en los otros espacios que vamos tejiendo, no solamente a lo largo de nuestro proceso de formación, sino de los demás también. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias, Sara. Camilo, finalmente. Sí, dentro de los pilares de la Facultad de Educación se propugna pues por la formación de maestros investigadores con saberes metodológicos, pedagógicos, didácticos, con valores éticos, estéticos que le permitan proyectarse y participar en esos múltiples escenarios de la sociedad y fundamentalmente en los territorios que recorre desde su práctica docente. En ese sentido, yo considero que este ejercicio permite cualificar el quehacer, es un espacio para la difusión, que permite trascender como los espacios muy cerrados, también la creación de redes, la gestación de comunidades académicas y construir apuestas pedagógicas, didácticas y políticas que reivindiquen el papel de los maestros y las maestras en los territorios. Entonces, esa sería como la reflexión final. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Sara, Camilo, Susana, qué placer haberles tenido como invitadas a este espacio de conversación. Gracias por la generosidad de su palabra, de su experiencia. Creo que inspiran también muchas apuestas de las que podamos ocuparnos en procesos de práctica sucesivos. Destacar sobre todo esa incidencia pedagógica, política y ética que ustedes logran con sus trabajos de grado en esos territorios, por supuesto en un trabajo compartido, en un trabajo colegiado, ¿cierto? En una idea también de comunidad, de construcción conjunta con las poblaciones que hacen parte de estos territorios. Y eso atiende también, digamos, como a esa apuesta de facultad, de manera particular desde las prácticas pedagógicas, en pensar cada vez más apuestas formativas e investigativas situadas, sobre todo pues desde un trabajo colaborativo, a propósito de una de las iniciativas que venimos agenciando también desde el Comité de Práctica. Entonces, bueno, muchas gracias por ello y por esos acentos también en esos espacios biográficos que hablan de nuestras vidas y de los tejidos que podemos construir con otros y de cómo eso también enriquece nuestras propias trayectorias y nos permite pensar otros horizontes para la educación en el país. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, finalmente vamos a terminar este acto de apertura con una intervención musical que nos va a presentar pues una de las estudiantes de la Facultad de Educación, Paula Sarmiento. ¿Estás por acá? Yo estoy muy contenta y muy agradecida por esa invitación que nos hicieron. Feliz porque adoro la universidad
y sé que este momento es supremamente importante para todos ustedes. Entonces, vamos a compartirle un par de canciones. Vamos a compartir en este momento Me gustan los estudiantes de Mercedes Sosa, una de las canciones pues como icónicas y en este momento, en este contexto en el que estamos, ¿a quién no le gustan los estudiantes, cierto? Vamos a comenzar y dice así. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, es tan mala cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, es tan mala cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, es tan mala cosa, el código del derecho. Eso es. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, es tan mala cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, es tan mala cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajan las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba, es tan mala cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, es tan mala cosa, que viva toda la ciencia. Espero que les haya gustado mucho, que la hayan disfrutado. Seguramente muchos se la saben. Esperamos que la hayan coreado por allá con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a cantar una más, también de nuestra adorada Mercedes Sosa. Esta es la canción Con Todos, que habla de nuestra Latinoamérica hermosa. Que viva siempre Latinoamérica. Por allá esperamos que también las estén coreando. Ay, hermosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces,
vibra tu esperanza con un grito en la voz. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Siento desde el sur toda la piel de América en mi piel, pura raíz de un grito destinado a crecer. Y hasta allá. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, vibra tu esperanza con un grito en la voz, en la voz. Agradecerte a ti e invitar después entonces de la última canción de Paula y su compañero a que podamos participar en las mesas programadas. Recordemos que cada día va a haber 2 mesas, tenemos de 10 a 12:30 y de 4 a 6:30, y en las mismas franjas horarias vamos a tener la programación de mañana. A través de este enlace que compartimos, pues les recordamos que ahí pueden acceder a la programación justamente. Entonces, qué bueno que podamos hacernos partícipes de toda esta jornada tan especial para la facultad. Un saludo para todos y todas, y Paula, entonces cerramos con la última canción. Perfecto, con todo el gusto, entonces vamos a cantar una canción colombiana de nuestro hermoso país, con todo el sentimiento también, este bambuco hermoso llamado Oh Mi País. Oh, mi país, algo que llevas dentro te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo me dueles, oh mi país. Oh mi país, pero algo en ti más fuerte ha de crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, un joven hombre, mujer que espera mi patria, toda es Colombia entera. Oh
algo en ti más fuerte ha de crecer para tu suerte. El cantar de la raza del café, el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva ardiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria toda es Colombia entera. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria toda es Colombia entera. Muchísimas gracias de nuevo, un abrazo enorme y mil gracias de nuevo por esta invitación. Aquí estamos felices y emocionadísimos. Esperamos haberle podido transmitir lo que estábamos sintiendo. Felicitaciones a todos por el proceso y esperamos entonces alguna vez podernos ver y compartir allá en vivo y en directo con ustedes. Abrazos enormes. Paula, gracias a ti, a tu guitarrista. Hermosa presentación, de verdad. Qué lindo. Muchas gracias por tanta generosidad. Con todo el amor. Por el contenido de esas canciones, bellísimo. Con Un todo el saludo amor. para todos, todas, y un abrazo muy fuerte. Igualmente. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde.